En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que el Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Cuando Jesús habla, como en este Evangelio, sobre la dicha que habrá cuando llegue la hora de la muerte, porque a eso se refiere, si estamos preparados para el encuentro con Dios, es decir, si estamos en gracia de Dios, habla también de lo contrario, es decir, habla de la lamentación, la tragedia que habrá si cuando llega la hora de la muerte no estamos en gracia de Dios, no estamos preparados. Esta cuestión, igual que otras, genera entre nosotros dudas y hasta cierto punto genera una cierta incongruencia. Nuestra religión es una religión bellísima, da respuestas maravillosas a algunas preguntas. Es la religión del amor, es la religión en la cual proclamamos que ese Dios todopoderoso es Padre, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Divina Misericordia, se hizo hombre para salvar al hombre. Son respuestas extraordinarias que ninguna religión ha dado nunca, ni antes del cristianismo ni después, como el Islam. Pero nuestra religión, al dar estas respuestas, crea unas preguntas, crea unos interrogantes incómodos. Si Dios es amor, nos preguntan, si Dios es amor, ¿por qué permite el dolor? ¿Por qué permite la injusticia? ¿Por qué permite el sufrimiento del inocente? Son preguntas que solo nosotros nos hacemos, o que solo a nosotros nos hacen. Una religión que no acentúe como nosotros hacemos el amor de Dios, nos hace estas preguntas. Dios es justicia. Dios es el Todopoderoso. A Dios no se le hacen preguntas. Es lo que es y se acaba. Si Dios es amor y es la divina misericordia y es la infinita misericordia y es... No solamente entonces por qué los niños sufren, por qué los injustos progresan, por qué hay hambre, por qué hay catástrofes, por qué hay guerras, sino también y por qué hay infierno. Es decir, no solo a preguntas referentes al aquí, sino también al allí. ¿Y por qué hay infierno? Vamos a ver, si Dios es amor, ¿por qué motivo este Dios amor va a condenar a uno de sus hijos tan amado a un castigo eterno? Por mucho que haya sido un malvado, un pecador, ¿por qué? Es decir, nuestra religión, dando unas respuestas bellísimas a algunos interrogantes, ¿quién es Dios?, al dar esas respuestas genera nuevos interrogantes y nuevas preguntas. Es inevitable. Si Dios es amor, si Dios es la divina misericordia, ¿cómo es posible que este amor misericordioso condene a algunos hijos suyos al infierno eterno? ¿O cómo es posible que este amor misericordioso impida comulgar si no se está en gracia de Dios? Al fin, la condena al infierno es mucho más dura, por ser definitiva, que impedirte comulgar si no estás en gracia de Dios, que puede ser una cuestión temporal, entre otras cosas, porque puedes acceder a la gracia de Dios mediante la confesión. Y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando estamos inmersos en este debate de si se puede o no comulgar en gracia de Dios. De esto es de lo que se trata en el fondo. Estas grandes cuestiones que generan nuestras bellísimas respuestas. ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué el infierno? ¿Por qué
no poder comulgar si no se está en gracia. Estas cuestiones, al final, las tenemos que afrontar con la humildad de la fe. Si no, no podemos hacer nada. Es decir, ¿por qué un niño nace con una enfermedad degenerativa? ¿Por qué un señor abandona a su familia y la deja a la intemperie completamente y se va con otra? ¿Por qué un sinvergüenza y un tirano exprime a su pueblo metiendo su dinerito en los bancos de Suiza mientras multitudes están hambrientas? Y así puedo decir de todo tipo muchas preguntas que no tienen respuesta, porque no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero es mucho mejor decir no lo sé que dar una respuesta equivocada. Yo no lo sé. Y Cristo en la cruz tampoco lo sabía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el propio Cristo, que antes había explicado, cuando le llega la hora, su kénosis, su oscurecimiento, se hace una pregunta que son resumidas todas nuestras preguntas. No entiendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no entiendo. Pero no te voy a dar una respuesta falsa. Y las respuestas falsas son decirte: el infierno no existe, Dios es misericordioso. El infierno no existe, es decir, todo el mundo se salva. O, no te preocupes, estás en pecado mortal, puedes comulgar. Estas son respuestas falsas. ¿Y por qué son respuestas falsas? Porque el propio Cristo ha dicho que eso no es posible. Es decir, el propio Cristo ha dicho que el infierno sí existe y que el que no está en gracia de Dios, cuando muere, se va al infierno. Es que lo ha dicho Cristo. Son los evangelios molestos, ciertamente, muy molestos, pero son evangelios. El propio Cristo ha dicho que cuando llegue el juicio, Él dirá: id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Es decir, está haciendo de juez y está condenando. Son evangelios molestos, pero no lo podemos suprimir. Por tanto, no podemos dar respuestas falsas a preguntas fundamentales, porque esas respuestas falsas, además, generarían nuevas preguntas que ya no tendrían ninguna respuesta. Serían totalmente incongruentes. Creo que siempre, en este momento, la respuesta que tenemos que dar ante preguntas difíciles es la respuesta de la humildad. Señor, yo no lo sé. ¿Por qué existe el dolor en el mundo? No lo sé. ¿Por qué permites la injusticia? No lo sé. ¿Por qué existe el infierno? No lo sé. Quizá algo intuyo sobre la justicia divina, la prevención de males mayores. ¿Por qué no puede comulgar esta persona que no está en gracia de Dios? Por los motivos que sean. Si la divina misericordia y mi compasión sacerdotal me llevaría a decir: pero Dios ha dicho que no, y yo no puedo dar una respuesta falsa. No soy el dueño del mensaje, soy un servidor, un humilde servidor de ese mensaje. ¿Qué respuesta, en cambio, sí puedo dar? La de la humildad de la fe, que fue la respuesta que dio Jesucristo en la cruz, y que es la respuesta que no queremos de ningún modo aceptar. Cristo pregunta, Cristo se hace pregunta, Cristo se hace nuestra pregunta, es nuestra pregunta. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí están resumidas todas las preguntas. ¿Por qué la injusticia triunfa? ¿Por qué estos que se están burlando de mí triunfan? ¿Por qué están escondidos aquellos a los que he hecho milagros? ¿Por qué dicen que no me conocen mis mejores amigos? No lo sé. Y a continuación añade: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque no queremos aceptar que hay cosas que no entendemos y que
tenemos que aprender a fiarnos de Dios. No lo sé. No sé por qué existe el infierno, pero Cristo ha dicho que existe y lo acepto. Y no dudo de su divina misericordia, y Él sabrá por qué. No sé por qué esta persona no puede comulgar, pero Cristo ha dicho que hay que estar en gracia de Dios para comulgar. Y no dudo de su divina misericordia. Y por lo tanto no lo sé, pero lo acepto. No se puede comulgar en pecado mortal. ¿Por qué no aceptar esta respuesta? Que es la respuesta de la humilde fe. Señor, yo no entiendo tantas cosas, pero no dudo de ti, de que eres el amor infinito, y de que incluso cuando nos dices, esto no lo puedes hacer, o si haces esto vas a tener un castigo, no dudo de que eres el amor infinito. Yo creo que al final nos tenemos que poner todos en lo que nos toca a cada uno, en lo que nos toca como iglesia, delante de esta situación del propio Cristo, que se hace pregunta y que da la mejor respuesta. No te da una clase teórica en la cruz, no te dice el por qué esto o aquello, y podía haberlo hecho, el por qué era necesario que su sangre se derramara, el por qué era necesario que Él se hiciera oscuridad para que todos nos sintiéramos representados por Él en la oscuridad. No hace un discurso teológico o filosófico, dice simplemente, Padre, me fío de ti. Y nosotros decimos simplemente, cuando no entendemos, me fío de ti. No entiendo, pero me fío de ti, como María. De pie, por favor.